Mi compañero René Cruz analizó y nos presenta un trabajo especial a base de una serie de documentos y testimonios que llegaron a la redacción de esta primera emisión de Noticias MBS en torno de los antecedentes profesionales de los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga el caso Ayotzinapa. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, de Ángeles Buitrago, la exfiscal Ángela María Buitrago, las evidencias están ahí. Pero no es la única que está bajo cuestionamientos públicos a los que, insisto, los implicados no han respondido. No han querido responder a la opinión pública qué hay detrás, si son ciertas o no los señalamientos que les hacen. ¿Por qué? Porque tendrían una obligación moral de hacerlo, de responder esto ante la opinión pública mexicana, ante el pueblo de México. ¿Por qué? Porque están aquí investigando un asunto sumamente delicado, que es el caso Ayotzinapa, en el que se implican, por supuesto, el respeto a los derechos humanos de los estudiantes, pero además la participación de elementos del Estado mexicano en ese tema. Y hoy ese grupo es pagado por el gobierno de México y tendría la obligación moral de decir qué hay detrás de esas versiones que lo señalan como violadores de derechos humanos, como gente que ha inventado pruebas falsas para inculpar inocentes, etcétera. Vamos a escuchar a mi compañero René Cruz y luego platicaremos con el abogado penalista Juan Velázquez, uno de los abogados penalistas más reconocidos de México y que nos hablará de las implicaciones que tiene todo esto legales y jurídicas para México. René Cruz y Juan Velázquez a continuación. Entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19 en el momento de la toma, que fue el administrador. Yo entré con los carros a Palacio, fue la primera... Del análisis que realizó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en torno al caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, se desprende que en el proceso por lo menos 5 declaraciones fueron mutiladas o alteradas y en otros casos no se tomaron en cuenta. El primer caso es el de Edgar Villamizar o Edgar Villarreal, quien en noviembre de 1985 estaba agregado a la Brigada Séptima y su ocupación era la de criptografía. Después de la irrupción del M-19 en el Palacio de Justicia de Colombia, este testigo declaró ante la Fiscalía que en ese año presenció torturas en la Escuela de Caballería a presuntos civiles. Incluso señaló que en ese lugar escuchó a Plazas Vega decir: "Cuelguen esos hijoeputas". ¿Usted ha visto en la vida a Ángela María Buitrago? En televisión. La defensa del coronel en retiro acusó a la entonces fiscal del caso, Ángela María Buitrago, de suplantar al testigo, toda vez que las firmas de Villamizar, tanto en su hoja de vida como en el acta de declaración, no son las mismas. Ante ello, el 9 de junio de 2009, el abogado grafólogo Luis Enrique de la Rosa Morales entregó a Pedro Capacho Pavón, encargado de la defensa del militar, los resultados de un estudio, del cual Noticias MBS obtuvo una copia, que arrojó como resultado que la firma como el señor Edgar Villarreal, que obra en la declaración rendida ante el titular del despacho 4 de la unidad delegada ante la Corte, con las firmas como Edgar Villamizar Espinel, que se encuentran en 5 folios de la hoja de vida comprendidas del año 1984 y 1985, así como en el oficio de solicitud de retiro del servicio activo, fechado el 14 de marzo de 1987, no guardan correspondencia grafoescritural, por lo tanto se determina su falsedad. Esa firma que aparece ahí al terminar la diligencia, ¿es suya? No, señor. Más allá del resultado de este estudio, los magistrados de la Sala de Casación desecharon el testimonio de Edgar Villamizar al argumentar que el tribunal pasó por alto una precisión en el sentido de que el jueves, a la hora que dice haberla escuchado el testigo, no se había liberado rehén alguno de las instalaciones del Palacio de Justicia, excepción hecha de los rescatados la tarde y noche del día miércoles. Entonces, ¿a qué personas alude la supuesta frase del acusado? En la casación número 38.957, los magistrados de la sala dejaron asentado que el tribunal alteró el sentido de la frase "cuelguen esos hijoeputas"
violentas y subrayaron que esa expresión es genérica por dos razones fundamentales. Una, la pregunta proviene de alguien, no se sabe si de un particular o un militar, porque no la especifica. Dos, se refiere a la gente, pero no dice a cuál. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación solicitó la reapertura de la investigación en contra de la fiscal Ángela María Buitrago Ruiz por la supuesta suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel. Al respecto, en entrevista con Noticias MBS, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, calificó de criminal la suplantación de testigos y confió que con la liberación del coronel Plazas Vega, la Fiscalía de Colombia descongele la investigación contra Ángela Buitrago. Me parece verdaderamente criminal. Ojalá esta exposición pública del coronel sirva para que en Colombia, la Fiscalía de Colombia reabra la investigación y ahora con la sentencia de la Corte colombiana que absuelve al coronel Plazas Vega, puedan realmente investigar y castigar a esta fiscal prevaricadora, mentirosa y criminal. En la cuarta entrega de este trabajo hablaremos del caso de Tirso Sáenz, considerado el testigo estrella de Ángela María Buitrago. Para Noticias MBS, René Cruz González. Gracias a René Cruz y gracias también al licenciado Juan Velázquez, el abogado Juan Velázquez, que usted lo conoce, no necesita mayor presentación, uno de los abogados penalistas más prestigiados de México, que hoy nos acompaña para hablar pues de las implicaciones jurídicas, legales que tiene para México la presencia de un grupo como un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Licenciado Velázquez, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias. Alejandro, gracias, buenos días. ¿Qué opina usted de la presencia de este grupo y el trabajo que está llevando a cabo en México y las implicaciones que podría tener? Mira, Alejandro, el asunto, déjame comenzar diciéndole que conozco muy bien el asunto del coronel Alfonso Plazas, porque de alguna manera yo participé en su defensa. Y por ese motivo tuve la oportunidad de estudiar la acusación y para darme cuenta de que era una acusación fabricada. Al coronel lo persiguió, digamos que insistentemente, la señora fiscal Buitrago, allá en Colombia, consiguió en una primera y luego en otra segunda instancia una condena de 30 años de prisión. Pero y para que al final de cuentas la Corte Suprema de Colombia lo absolviera precisamente por esa fabricación de pruebas. El coronel Plazas vino aquí a México a, advertir a las autoridades respecto de esta fiscal, y para que entonces esas declaraciones del coronel se tomaran como un ánimo de desprestigio a la investigación de esta señora y del grupo al que ella pertenece de expertos independientes, que pues la verdad no son tan independientes porque dependen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual está el señor Álvarez y Casa, que pues ha sido un activista reconocido, pero en fin, no es cierto, es absurdo que se diga que es el coronel Plazas el que desacredita la labor de esta señora, en tanto un ánimo de ella contra los militares, sino que fue la Corte Suprema de Colombia, la autoridad judicial suprema de ese país, la que la desacreditó en tanto la investigación fabricada y en tanto también la absolución del coronel Plazas. A mí me parece que tuve también oportunidad de, no conocer exhaustivamente, pero sí quizás mejor que muchos que la critican, la investigación de la Procuraduría General de la República. Y puedo afirmarle que en mis 46 años que tengo de abogado penalista, defensor de juicios penales, es la investigación más completa que he visto. Nunca he visto una investigación en la que hayan participado tantos profesionales y para que se tratara de averiguar la verdad. Ahora esa averiguación se desacredita
y se acredita por muchos que esta es la cuestión, digamos, triste, que ni siquiera, no que conozcan esa averiguación, que la hayan estudiado, no, ni siquiera la han visto físicamente los tomos, el expediente, no la han visto y no obstante la critican. Es que esa investigación lo único que ha propiciado es la impunidad, la falta de castigo. Y yo me pregunto, ¿cómo es que puede hablarse de impunidad, de falta de castigo, si por esa investigación hay más de 100 personas que están presas? Es absolutamente incontrovertible, me parece que hasta los críticos aceptan, que fueron policías, agentes policíacos, los que de allá, de Iguala, los que detuvieron a los muchachos y se los llevaron. Bueno, ¿qué tendrían que ver en eso? Los soldados, los militares, el cuartel, al cuartel a donde hay que acceder para ver si no los tienen presos, allí, retenidos. Bueno, no, en una de esas para ver si en ese cuartel, en todos los cuarteles de la República Mexicana, no es que los incineraron, cuando no hay un solo cuartel militar, ni uno, que tenga incineradores. Fueron los policías. ¿Qué tienen que ver los militares? No, bueno, tienen que ver los militares porque ese grupo, pues ahora sí que ya los puso en la mira, y como los puso en la mira, entonces tienen que ser ellos. A mí me da mucha tristeza que nosotros, México, un país importante y con instituciones sólidas, tengamos que recurrir a extranjeros, extranjeros expertos, independientes, que vienen y nos descalifican todo lo que las autoridades hacen aquí, y lo seguirán descalificando, porque ellos tienen un propósito, que es precisamente el de la descalificación, el de continuar por el tiempo mayor posible descalificando, investigando, pero a cambio cobrando un sueldo millonario. Es una desgracia. No entiendo por qué México, las autoridades mexicanas, se tienen que poner en manos de otros que no tienen la menor objetividad. Eso le iba a sus preguntar. Intereses propios. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué México entonces aceptó traerlos y financiar, pagarles sus trabajos para investigar este asunto? Porque una de las cosas que a mí me quedan las dudas es, ellos dicen, la versión de los hechos que da el gobierno es falsa, pero no nos dicen cuál es la versión de ellos. No nos dicen por qué es falsa, no nos dicen entonces después de sus investigaciones cuál es esa verdad, no nos dicen nada. Todo absolutamente es descalificar, como ya dije, a los militares, porque cerca de ese lugar hay un cuartel. Bueno, porque ese día hubo un soldado que rindió un informe respecto de que unos policías se habían llevado a unos estudiantes. Digo, ¿qué tienen que ver los soldados? Fueron los policías. ¿Por qué México se pone en manos de extranjeros? Pues en parte por compromisos internacionales y en parte yo creo que por una buena fe, en tanto lo siguiente. A ver, aquí nosotros hemos practicado una investigación como nunca, una investigación ahora sí que de a tiro, de primer mundo. Bueno, quieren revisarla otros, quieren revisarla extranjeros, quieren revisarla todas las autoridades del mundo, ahí está, con esa, digamos, buena fe, de que al final de cuentas la revisen de buena fe, y para que en todo caso, sí, está bien, encuentren quizá alguna deficiencia, sugieran alguna cosa que la mejore, pero es que no vienen a eso, vienen simple y sencillamente a atacar, a desacreditar, a descalificar, si es posible, a perseguir a los militares. A eso viene. ¿Qué interés tienen o tendrían para perseguir a militares mexicanos? Pues es que muchos de ellos responden a realidades ajenas a las de nosotros, a países que sufrieron, países latinoamericanos que sufrieron dictaduras militares, golpes de Estado, dictaduras militares, que sufrieron una represión
por parte de esos militares y en tanto que eran opositores. Es decir, ya tienen una, digamos, deformación que nada tiene que ver absolutamente con nuestro ejército mexicano, que déjeme decirle algo que quizás resulte interesante. En la época de la Guerra Fría, de la confrontación de la Unión Soviética y los Estados Unidos y etcétera, Cuba, el Che Guevara en Bolivia, en fin, México, que era calificado en América Latina como el hermano mayor, el coloso del norte. Y entonces la teoría, la paranoia de que si México caía en el comunismo y como fichas de dominó, todos los demás países latinoamericanos pues también caerían en el comunismo. Todos los ejércitos latinoamericanos en todos esos países latinoamericanos dieron golpes de Estado y dictaduras militares. Al ejército mexicano, extranjeros, le propusieron que diera un golpe de Estado, cuando lo del 68 y etcétera. Bueno, es que México estaba en una insurrección, no fuera a ser que México entonces cayera en ese comunismo y arrastrara a todos los demás países. México fue el único país que no dio un golpe de Estado en tanto su ejército, que no tuvo un golpe de Estado en tanto su ejército, que no tuvo una dictadura militar y que hubo un general secretario de aquella época que con su Estado Mayor se le presentó al presidente de la República a reiterarle su lealtad. Nada tiene que ver nuestro ejército mexicano con los demás, ni nada tiene que ver con lo que esas personas padecieron, realmente padecieron, con sus militares. Sí, pero los militares al final de cuentas son militares, todos son lo mismo, y esos militares son los responsables de toda la inseguridad. Cuando yo me preguntaría, Alejandro, ¿qué sería del país sin los soldados haciéndose cargo de la seguridad pública que no tenemos por falta de policías y para que entonces actúen como policías y para que actuando como policías, sin ser policías sino soldados, ahora los queramos perseguir? Déjeme darle un último detalle y perdóneme que abuse de su tiempo. Cuando el señor presidente Calderón, por decirlo coloquialmente, sacó a los militares de los cuarteles para que se hicieran cargo de la seguridad pública, un señor presidente de la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte, alegando que esa orden del presidente era inconstitucional. La Corte resolvió que era constitucional. Ese señor diputado protestó airadamente que los militares estuvieran en las calles. Ese señor diputado después fue gobernador de Michoacán. Y como gobernador de Michoacán, esta ya es una opinión mía, hincado, le debió de haber rogado a Dios que los militares fueran a Michoacán a hacerse cargo de la seguridad pública. Esa es la situación que estamos viviendo. ¿Quién era ese? El señor Leonel Godoy. Leonel Godoy. Y vaya que la pasó difícil como gobernador de Michoacán. Licenciado Juan Velázquez, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada. Alejandro, gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Ahí está lo que dice uno de los abogados penalistas más reconocidos y prestigiados de México y reconocido también en otros países.